profecía ya se está cumpliendo, pero dice aquí la profecía: verá Ascalón y temerá Gaza, verá Ascalón y temerá Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Todas estas ciudades, hermanos, son parte de la frontera con el mar Mediterráneo. Prácticamente están una seguidita de la otra. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, y son ciudades que actualmente existen, ¿sí? Así que la profecía se está cumpliendo literalmente. ¿Esto de qué nos implica a nosotros? ¿O por qué nos debería importar a nosotros? Porque si esta profecía, y más adelante lo vamos a ver, anuncia la venida del Mesías. El cumplimiento de esta profecía anuncia la venida del Mesías. Y si se está cumpliendo literalmente, ¿qué significa? Está cerca. Imagínense, qué fuerte. ¿Verdad? Imagínense, si literalmente las ciudades más atacadas de esta guerra, las ciudades de las más fuertes atacadas, fueron precisamente Ascalón, Asdod, y algunos, no sé si vieron ustedes que había por ahí varios, les llaman ellos kibbutz, lugares donde la gente vive y fueron atacadas y saqueadas. Bueno, pues eso estaba precisamente en estas ciudades, ¿verdad? Y dice: habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. ¿Qué significa que va a habitar en Asdod un extranjero? Actualmente en ese lugar está habitado, pero no habla de la actualidad. No habla de la actualidad, habla del futuro. ¿Cómo es que ahí va a habitar un extranjero? Porque vendrá gente desde lejos, gente nueva, gente de otros países, de otras naciones, y habitarán ahí. ¿Sí? Y dice: y pondré fin a la soberbia de los filisteos. ¿Alguien se acuerda quiénes eran los filisteos? Había 7 pueblos. ¿Sí, hermano? Donde estaba Goliat, Goliat era de los filisteos, correcto. Entonces eran esos pueblos que Dios había ordenado exterminar, ¿se acuerdan? Y estaban en la tierra prometida y que Dios les dijo: han llegado al colmo de su maldad y extermínalos y no dejes mujeres ni niños. Así les dijo. Entonces, esos filisteos son los que actualmente están habitando en Gaza. Así que, bueno, si alguien cree que Israel es duro en la actualidad, yo les diría: pues era orden de Dios, ¿no? No es en la actualidad, no me refiero al exterminio actual, me refiero a que Dios había decidido que ese pueblo ya no existiera. ¿Está fuerte? Ok. Dicen: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces, dice aquí que en ese lugar, en ese país, va a haber un remanente para nuestro Dios. En hebreo Dios se dice Elohim. Elohim. Por ejemplo, hace rato vi que ahí se llama Sael, ¿verdad? El, la terminación él es la terminación de Elohim. Es hebreo. Okay. Muy bien, entonces dice: entonces acamparé alrededor de mi casa y como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Quién está hablando esto? Esto lo está hablando Dios, y dice que será guarda para su pueblo. ¿Qué simboliza? Que en ese momento, no sé si se acuerdan de la profecía de Isaías capítulo 11, donde dice que va a morar el lobo con el cordero. ¿Se acuerdan de eso? Okay. Y que el niño jugará con su viborita, con su cobra, ¿verdad? Pues esa profecía tiene que ver con esto, porque ¿quién va a proteger a Israel en ese momento? ¿Quién lo va a proteger? Dios, no las armas, no el poderío militar, sino Dios. Entonces, dice, y aquí viene la parte interesante. ¿Se puede cambiar de lámina? ¿Ya hasta se quitó? Sí.
Verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Quién es ese? A ver, levante la mano. ¿Quién? Dice, ¿quién es él? Yeshua. Nosotros decimos, a ver, una adaptación, Yeshua, pero es Jesús, es el mismo. Y Yeshua también es un nombre hebreo, ¿verdad? Y significa salvación. Yeshua significa salvación. ¿Okay? Muy bien. Entonces, que está aquí leyendo Zacarías, verso 9, es precisamente Yeshua. Pero hay una cosa muy importante. Dice aquí que viene sentado sobre un asno. ¿Okay? Entonces, vamos a entender qué simboliza esto del asno. ¿Alguien sabe qué simboliza? ¿Okay? Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 13. Aquí les puse una diapositiva de un gorrito sonriente. ¿Éxodo qué? Éxodo 13. Aquí les puse la diapositiva de un burrito sonriente. Y del otro lado está una festividad hebrea que se llama Pesaj. ¿Alguien sabe qué es Pesaj? ¿Quién dice yo? Que levante la mano, a ver. Por un punto del examen. ¿No? Pesaj significa Pascua. Pascua. Pero literalmente la palabra Pesaj significa pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto? ¿Qué pasó en la Pascua? Hubo un ángel exterminador que mató a todos los primogénitos de los egipcios. Pero pasó por alto los primogénitos y el pueblo de Israel. Eso simboliza Pascua, pasar por alto. O sea, el exterminio de los enemigos, pero no del pueblo. ¿Okay? Muy bien. Éxodo capítulo 13, verso 1. ¿Ya lo tienen? Ya me tardé muchísimo. Ya se lo van a acabar de leer. Muy bien, dice así. A ver, aquí dice Jehová, y yo voy a decir Yahweh, pero no es algo extraño, porque cuando ustedes cantan aleluya, lo que están diciendo es gloria a Yahweh. Ya es la inicial del nombre sagrado de Dios. Yahweh, aleluya. Sí que eso significa gloria a Yahweh. ¿Okay? Es algo que cantamos, de alguna manera necesitamos entenderlo. Okay. Entonces, Yahweh habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz de los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Así que Dios pidió todos los primogénitos. A ver, levante la mano, ¿quién es primogénito? Aquí. ¿Tú? Muy bien. Pues, y dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. En esa fiesta que les pedía, no comer leudado. Entonces ese panecito que yo les puse ahí, que parece es como galletita salada, ese se le llama matzah, que significa pan sin levadura, porque en ese día de Pascua no se podía comer leudado. Y dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Yahweh te hubiera metido en la tierra del cananeo, aquí están los pueblos estos que dijimos, cananeo, eteo, amorreo, heveo, jebuseo, faltó filisteo, el cual juró a tus padres que te daría tierra que destina leche y miel, harás esta celebración en este mes. Es un mes hebreo que tenía que ver con la celebración de la primavera, y se llamaba Abib o Nisan. ¿Okay? 7 días comerás pan sin leudar, y el día séptimo será fiesta para Yahweh. ¿Cuántos días serán? 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no verá contigo nada de leudado ni levadura en todo tu territorio. Y contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Hasta ahorita van a decir: ¿qué tiene que ver esta fiesta con el burrito? Precisamente por eso les puse ahí. ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? Ese burrito sonriente. Verso 9 dice así:
Y te será como señal en tu mano y como memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Yahweh te haya metido en la tierra del cananeo, cuando haya acordado a ti y a tus padres, cuando te hubiere dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz, es decir, el primogénito. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Yahweh. Pero aquí hay una excepción media extraña. Y además, ¿qué tiene que ver esto con lo que estaba hablando de la Pascua? ¿Qué tiene que ver? Mas todo primogénito de asno, del burrito, redimirás ¿con qué? Con un cordero. Con un cordero lo redimirás. Si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Hasta ahí quería llegar. Y es que resulta con que, extrañamente, el único animal que se redime con un cordero era el burro, el asno. Y justo está hablando de Pascua. ¿Qué tiene que ver Pascua con un cordero? ¿No? ¿Saben? ¿Qué tiene que ver Pascua con un cordero? El sacrificio de Jesucristo. Claro, el cordero de Pascua era precisamente el sacrificio, lo principal de toda la Pascua. Anunciaba la muerte de nuestro Señor Yeshua, el cordero que quita el pecado del mundo. O sea que este burrito, extrañamente, sería redimido por el cordero de Pascua. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño. A ver, vamos a darle otra vez. Por el cordero de Pascua. Así que vamos a ir viendo quién es este burrito que merecía ser redimido por el cordero de Pascua. ¿Ok? Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 31, verso 8. Ok. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor. ¿Listo? Qué rápidos. Ya, con mis celulares ya. Ok. Dice verso 8. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que esté encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyo de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. ¿Qué significa eso? A ver, ¿alguien sabe qué es Efraín? ¿Quién es Efraín? No es un muchacho, ¿no? Ok. Efraín, les voy a platicar un poquito la historia rápidamente para que entendamos qué es Efraín. El pueblo de Israel estaba dividido en dos. Eso pasó después de Salomón. Salomón se portó mal, ¿se acuerdan? Tuvo muchas mujeres y anduvo ahí de coscolino. Y entonces resulta con que Salomón, por castigo, Dios le quitó su reino. Pero no todo el reino, porque le dejó una parte por misericordia a su padre David. Y le quitó una parte. Y se le entregó a un hombre de una tribu de Efraín que se llamaba Jeroboam. Se llamaba este hombre, ¿sí? Todo esto está en el libro de Reyes, pero no me voy a meter allá porque nos vamos en el tiempo. Entonces, eso ya se los dejo de tarea, léanlo, búsquenlo. Se divide en dos la casa de Israel y esta casa de Efraín, o la casa de Judá y la casa de Efraín. Y este Efraín, que les llaman las tribus del norte, empezó a portarse mal y se hizo falsos dioses y hizo imágenes, muy similar a nuestros antepasados. Y entonces, el castigo de Dios a estas tribus, cuando los vino a conquistar a Siria, fue expulsarlos a todas las naciones. Y se les llamó la casa perdida de Israel. La casa perdida de Israel. Entonces, este Efraín, precisamente, tiene que ver con este burrito. Déjenme les platico rápido otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes? Este Efraín probablemente fueron aquellos llamados los celtas. Se volvieron malvados. Incluso mataban a sus propios hijos.
muy malvados. Por eso el castigo de Dios fue grande, dispersarlos, esparcirlos. Incluso ellos fueron los que estipularon el famoso Halloween, ¿no? Que estamos ahorita en la época de ello. ¿Sí? Ellos fueron los que hicieron eso, los celtas. Probablemente Efraín ya lleno de suciedad y de maldad, ¿no? Y entonces resulta que Efraín, ya dispersado entre las naciones, se volvió como Israel en Egipto. ¿Se acuerdan cuántos entraron a Egipto? A ver quién me dice cuántos entraron. ¿Se acuerdan? Bueno, entraron como una familia y salieron como un pueblo. Dicen que 600,000 hombres de guerra, lo cual simboliza por lo menos 2 millones de personas salieron de Egipto. Así sucedió con Efraín, se multiplicó entre todas las naciones y se hizo muy grande. ¿Sí? Entonces resulta que este burrito simboliza a Efraín. Okay. Vamos a continuar entonces. Ahora nos vamos a, bueno, remarcar que aquí dice que es el primogénito. Efraín es el primogénito y esto tiene que ver con la redención, ¿verdad? Okay. Ahora vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 8. Vamos a hacer carreritas a ver qué gana. Verso 8 y 9. Muy bien. Dice así: devorado será Israel. Voy a esperar un poquito. Voy a ver cómo buscar. ¿Ok? Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aquí la Biblia asemeja a Efraín con un asno. ¿Y por qué con un asno? ¿Por qué ese pueblo dispersado entre las naciones sería un asno? Porque era, ahora sí, como literalmente dice, era muy burro. Era muy pecador, era muy idólatra, era muy necio. ¿Sí? Y Dios lo asemeja con un asno. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Muy bien. Ahora, ¿se trabó? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo le sigo por acá. Entonces, Efraín, que era este burrito pecador, también aparece en otro pasaje que se le llama la Akeba, que es no otro más que el sacrificio de Isaac. Vamos a Génesis 22, verso 1. Génesis 22, verso 1. Ese está fácil de encontrar. Muy bien. Se los voy a leer y lo vamos a ir explicando, ¿sale? Génesis 22, verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas, al hijo amado, y vete a la tierra de Moria. Moria es un monte. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. Para este entonces Abraham era ya anciano. Isaac era un joven, aproximadamente de 30 años. Obviamente que Abraham no iba a poder obligar a Isaac en nada. ¿Ok? Y dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su ¿qué? Su asno. Así que también aquí aparece este burrito. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para que el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces vemos a un joven de 30 años dispuesto a morir por órdenes de Dios, llevando la leña en su espalda.
representa? ¿A quién? No. Bueno, sí, pero no el joven. El asno es quien representa a Israel. Este joven, me voy a leer más, a ver, darles más pistas, por favor, intenten adivinar. Y dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces Abraham, sus siervos, eran dos siervos, dos testigos. Dijo, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos ahí, adoraremos y volveremos a nosotros. Bueno, se lo voy a decir ya. Este Isaac representa a Yeshua. ¿Por qué representa a Yeshua? Porque era el hijo amado, que iba a ser sacrificado por orden de Dios, que cargó su leño en la espalda y que justamente iba con un burrito por debajo también, ¿verdad? Y el lugar de Moría, el lugar donde iba a morir, justamente es el mismo lugar donde murió Yeshua. Así que todo este pasaje tiene que ver con la muerte de Yeshua. Es una profecía. Acuérdense que dice Pablo que todo lo que en la ley de los profetas está a la sombra, ¿verdad?, del Mesías. Así que aquí estaba anunciado él. Aquí estaba anunciado que Yeshua iba a morir. ¿Y qué pasa cuando Abraham intenta matar a su hijo? ¿Qué pasa? Un ángel lo detiene y le dije no le hagan nada, y entonces aparece que un carnero, que es el sacrificio, que es el verdadero sacrificio a Dios. ¿Quién es ese carnero? Yeshua. Así que todo esto tiene que ver con él. Entonces, a lo que yo les quiero platicar es que solamente este asno podía ser redimido por el cordero, y este asno somos nosotros. Este asno somos nosotros, dispersados entre las naciones, que adoramos otros dioses de piedra, de palo, y que de ahí salimos con todo nuestro corazón, y que entonces Yeshua viene a redimirnos, ¿verdad? Ok, ¿qué sigue? Muy bien. En este capítulo de Génesis también vemos una promesa. Y fíjense esta promesa en el verso 17 de Génesis 22. Dice así: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Fíjense las características: como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no pueden ser contadas. Y a tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos. Estas son las características de la promesa que le dio a Abraham. Y Abraham significa padre de multitud de naciones. En hebreo naciones se dice Goyim, que simboliza también a los gentiles. Ahora vámonos, recordando estas palabras de esa promesa, vámonos al libro de Apocalipsis capítulo 7. Verso 9 al 17. Desde Génesis a Apocalipsis, de extremo a extremo. Y dice aquí: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno puede contar, de todas naciones y tribus y lenguas, que está delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿No es esto acaso la promesa? Herederos de la promesa. Acuérdense que somos herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? La promesa dada a Abraham. Este es el cumplimiento de esa promesa. ¿Se dan cuenta? Y dice: y clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles que están en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,
Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Como si él supiera. Y dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, lo que aspiramos nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es Efraín. Ese es Efraín. Ahora sí, regresemos a nuestro texto original, libro de Zacarías. Zacarías, y nos quedamos en el verso 9, vamos a empezar a leer el 10. Y dice así: Zacarías, capítulo 9, verso 10. Ya explicamos lo del burrito. Y dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones. ¿Quién va a traer paz a las naciones? Yeshua, el Mesías. Y su señorío será de mar en mar y desde el río hasta los fines de la tierra. No existe otro capaz de reinar de mar a mar y hasta los fines de la tierra. No existe otro. No hay un rabino, no hay un líder político, no hay un gobernante que tenga ese poder, porque solamente nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, es quien puede reinar así. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Cuál es la sangre del pacto? Acuérdense que toda la ley, cuando uno hacía la ley, se sellaba con sangre. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Así que toda la ley se sellaba con sangre. Y solamente pagando ese pecado que nosotros cometimos por violar la ley, solamente pagando ese pecado podríamos ser libres de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Luego lo leen, está en Números capítulo 28, donde dice que si tú no cumples la ley vendrán un montón de desgracias sobre tu vida. Entonces, esa maldición solo podía ser pagada si alguien moría por nuestros pecados. Y ese alguien es Yeshua. Y ahí la gracia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice que había cisternas en que no hay agua. ¿Qué simboliza una cisterna que no hay agua? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién se refiere de esa cisterna? ¿Que estábamos nosotros en cisternas para esos que no había agua? Qué chistoso. Bueno, vamos a leer Jeremías capítulo 2 para explicar esto. Pastor, si me acabo el tiempo me quito, me corre, ¿eh? Por favor. Ok, capítulo 2, verso 11 al 17. 11 a 13, estoy aumentándolo. Okay. ¿Ya lo tienen? Okay. Dice así: ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses? ¿Acaso ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Yahweh, porque dos males he hecho en mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué simboliza estar en cisternas sin agua? Adorar a otros dioses. Adorar a otros dioses. Al igual que yo, que nací en el catolicismo, supongo que a muchos de ustedes, y nacimos ahí en cisternas de agua, cisternas que no tienen agua, cisternas vacías, donde solo hay dioses falsos. ¿Ok? Volvamos al libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 9, estábamos. ¿Ok?
Y dice así, verso 12, volveos a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? ¿Quién es nuestra fortaleza? Cristo. Amén. Oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Que os restauraré el doble. ¿Han leído ustedes el libro de Oseas donde dice, le diré al pueblo que no es mi pueblo, ustedes serán mi pueblo? A pueblo que no me buscaba, yo lo encontraré. ¿Verdad? Ese pueblo, ahí les está anunciando doble salvación. Restauración del doble. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Porque he estrechado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín como su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa esto? Judá, como ya les expliqué, simboliza los judíos, y Efraín simbolizamos nosotros. Dice que el arco era Judá, y la flecha era Efraín. ¿Quién escribió o en qué idioma está escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. Los judíos son los escribas, ¿verdad? De esos textos. Ellos fueron el arco. Pero ¿quién lo dispersó por todas las naciones? El cristianismo. Efraín. Ellos son las flechas, ¿verdad? Y dice que despertaré a tus hijos, oh Sión, los hijos de Dios, del Elohim viviente, contra tus hijos, oh Grecia. ¿Qué simboliza Grecia? Grecia simboliza el homosexualismo, el libertinaje, el paganismo, el sodomismo. Todo ese pecado, ese libertinaje que vemos hoy en todos lados, eso es Grecia. Levantaré a tus hijos, oh Sión, para que luchen contra tus hijos, oh Grecia. Eso es nuestra función, luchar, pelear con nuestra boca, con nuestra palabra, para que sea la voluntad de Dios y no se pierda en la voluntad de la cultura griega. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto tiempo me falta, pastor? Todavía. Bueno, vamos a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice, profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Qué simboliza sitio contra Jerusalén? Que lo iban a rodear. Que lo van a rodear. Lo van a sitiar. ¿Quién lo va a sitiar? Voy a leer el próximo verso para ver quién lo va a sitiar. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Quiénes se van a juntar contra Jerusalén? Todas las naciones de la tierra. Esto es impresionante porque simboliza que hay un odio, que hay un rencor contra Jerusalén, contra el judío, en toda la tierra. Hoy en día, 7 naciones acaban de quitar sus relaciones diplomáticas con Israel, porque están en contra de 7 naciones. Vamos a ver unos videos, por favor. Espera. Ahí está. ¿Se pone más audio? Antes de nada más se hizo público que Yemen se une a la guerra pero contra Israel. Exactamente, bueno, a quien estamos viendo en pantalla es el portavoz militar Uti Yahya Zareh,
que es justamente el portavoz militar de Yemen, país de Medio Oriente que también le está declarando ahora la guerra a Israel. Los hutíes de Yemen han entrado de lleno en la guerra entre Israel y Hamas, que se libra a más de 1.600 kilómetros de Saná, con ataques con drones y misiles contra Israel, lo que ponen de relieve los riesgos regionales del conflicto. Bueno, a ver, los hutíes de Yemen, que entraron entonces de lleno en la guerra entre Israel y Hamas, que se libra a... Ok, aquí ustedes están viendo algo que acaba de suceder hace 2 o 3 días. Yemen, otro país, minutos de imágenes fueron suficientes le declara la guerra que jamás a Israel. se ejecutó en Israel. Un país más. Los videos crudos, sin editar, fueron recopilados por los dispositivos GoPro capturados a los terroristas. Los celulares que tenían los israelíes asesinados a sangre fría No, eso no y es. las cámaras de seguridad montadas. ¿Cómo se llama? ¿Es el video del asesinato? No trae nombre. Es el primerito que está arriba del que ustedes vieron ahí en la lámina después de Zacarías 12. Fuerte golpe. A ver si quieres regresarlo a la lámina de que estábamos ahorita. Es que no se abre por eso. La guerra entre Israel y Hamas dura ya casi 2 meses, y las fuerzas de defensa israelíes hablan del espíritu de esta guerra y del objetivo de la victoria. El director general de la Dirección de Defensa israelí ofreció una visión general de la guerra hasta el momento y de lo que se está preparando para el próximo asalto. Subrayó que las FDI y la estructura de seguridad disponen de todas las capacidades y medios para ganar la guerra, mientras que todos los empleados del Ministerio de Defensa están movilizados para trabajar las 24 horas del día. No, tampoco. Está en la lámina, nada más tenía ahí 2. Lo que pasa es que no hay internet, no se abre. Por eso. Bueno, la otra lámina es acerca de esta guerrilla que se llama Hezbollah. Es acerca de esta guerrilla que se llama Hezbollah. Y les quería enseñar cómo precisamente su dirigente también ya indica que ellos entran en la guerra. Esto con el objetivo de enseñarles que la profecía de Zacarías, donde dice que será rodeada de todas las naciones, ya se está cumpliendo. Poco a poco se están integrando nuevos países a la guerra contra Israel. Y a pesar de que Estados Unidos tiene ahí estacionados unos barcos, pues nada más los tiene estacionados, ¿verdad? Ok, entonces dice, verso 4. En aquel día dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos. Fíjense lo que está diciendo aquí. Que los poquitos, ya cuando esté Israel derrotado, ya cuando estén todas las ciudades derrotadas, y solamente quede Jerusalén, su capital, digamos, ya cuando solamente queden ellos, y cuando estén a punto de ser derrotados, dice que entonces Dios les dará fuerza a los habitantes de Jerusalén para que destruyan a todas las naciones. Imagínense nada más, Jerusalén probablemente tenga los habitantes de Irapuato. Imagínense los irapuatenses derrotando a todas las naciones. ¿Eso es posible? No, no es posible. No es posible porque somos muy poquitos comparados con... pues aquí dice que esos habitantes de Jerusalén van a derrotar a todas las naciones. Obviamente, por milagro de Yahweh. Y dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre la leña, y como antorcha ardiendo entre las gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será
otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Yahweh las tiendas de Judá primero, para que la gloria de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. Imagínense. Por eso dice el dicho, el débil diga fuerte soy, ¿verdad? Porque precisamente aunque fueran débiles, ese día serán como David. ¿Cuántos mataba a David? ¿Se acuerdan? Le decían, Saúl mata a 1000 y David a 10,000. El débil de Jerusalén será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahweh delante de ellos. ¿Quién es el ángel de Yahweh? ¿Se acuerdan que cuando iban en el desierto iba un ángel delante de ellos? Sí, un ángel que los guiaba y que los protegía. ¿Quién que los protegió del ejército egipcio que iba atrás de ellos? ¿Quién era ese ángel? Ese ángel era Yeshua. Así que está diciendo aquí que ese ángel de Yahweh estará precisamente ahí cuidándonos. En aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Todas las naciones, no va a quedar ni una, aunque sea chiquita. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Y ahí viene una parte padrísima. Vamos a la que sigue, por favor. Y para leerles esto tengo que explicarles algo. Los judíos en la actualidad no creen en Yeshua. No creen en Yeshua. Creen que no ha venido el Mesías. Todavía lo están esperando. Dicen, a ver a qué horas llega. Ya se tardó. Nosotros sabemos que ya vino. Pero ellos siguen esperándolo. Y entonces, lo que aquí dice es lo que va a suceder esto con los judíos cuando vean su error. Cuando vean que Yeshua ya vino. Y se darán cuenta. ¿Y qué va a pasar? Dice aquí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá llanto en Jerusalén, como el llanto de Jadrimón en el valle de Megiddo. O sea que los judíos van a darse cuenta que Yeshua era el Mesías, y van a decir, aquel que traspasamos con esa lanza era nuestro Mesías. Y van a llorar, y va a haber un gran llanto y un gran arrepentimiento en toda la tierra de Israel. Y en ese momento, como van a saber que Yeshua es el Mesías, entonces ya no tendrán problemas con que nosotros seamos parte de ese pueblo. Y se harán de esas dos casas que les platiqué una solita, un solo pueblo. Muy bien. Y entonces dice en el verso 12: y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí. ¿Por qué separa a los descendientes de David de las mujeres? Porque ahí me dicen que 4, pero no sé qué son 4 minutos. 4 minutos. Yo dije, a lo mejor 4 libros más. Amén. Bueno, entonces dice aquí que llorarán los descendientes de David y llorarán los descendientes de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el judaísmo se acostumbra separarlos, las mujeres de un lado y los hombres de otro. De hecho, en el muro de los lamentos, que es lo que queda del templo de Dios, cuando ustedes llegan los separan, de un lado los hombres y de un lado las mujeres. Entonces por eso dice, los de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Y dice, y los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. O sea, los sacerdotes también llorarán, verán su error. Y los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Así que lo que estamos viendo, hermanos, es precisamente el cumplimiento de estas profecías y
la cercanía del cumplimiento de la venida de nuestro Mesías. ¿A qué nos invita esto? Arrepentimiento. Arrepentimiento porque no sabemos con exactitud qué día será, pero sabemos que está cerca. Bien dice el libro de Mateo, cuando veas que las señales están cerca, los dolores de parto están cerca, tienes que saber que ya está el tiempo del fin cerca. Así que, hermanos, ya está cerca, nos tenemos que arrepentir, tenemos que buscar de su nombre, de su ley, de su presencia, de su amor, involucrarnos más en su lectura, estudiar con más profundidad y santificarnos. Porque eso es lo que dice Dios. En el capítulo 13, que ya no vamos a leer, no se preocupen, decía que nosotros debemos de purificar, que nos va a purificar como se purifica el fuego. Hace rato estábamos cantando, que Él nos purifique con fuego. Pues precisamente es lo que está escrito, nos va a purificar con fuego, con pruebas, para que seamos limpios. Y a veces cuando pasamos pruebas decimos, ¿por qué? Porque Dios ocupa purificarte otro poquito. Porque te quedó una manchita por ahí que no te has dado cuenta, necesitas limpiarla. Pues gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios, amén. Amén, aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Tan grande, ¿verdad? Poder aprender de la Escritura, ¿verdad? Y saber que la venida de nuestro Señor está cerca. Así que preparémonos, porque la Escritura dice que vendrá como ladrón. Cuando menos lo esperemos, Él vendrá por su pueblo. Acontecerán tantas cosas que están por suceder. Estábamos en la reunión con el Ángel Franco y un joven que también va a las reuniones dijo, ¿verdad?, que se ha desatado una nueva religión, ¿verdad?, una nueva atracción a los jóvenes con pulseras, colguijes que traen símbolos satánicos terriblemente. El día viernes que estuvimos en una reunión con otros siervos, hablábamos acerca de lo venidero, de las cosas que van a venir, la maldad va a aumentar, esto que estamos viendo, pues todavía no es nada. Les decía yo que vamos a llegar los tiempos cuando, como en el tiempo de por ahí en los 70s, ¿verdad?, en los 80s, cuando en Colombia este tremendo Pablo Escobar se levantó muy recio el narcotráfico, recio la llenura del Espíritu Santo, pero se quedaron juntos, dice, juntos unánimes, compartían el pan unos con otros, pero ese no era el punto que el Señor les había dicho. Dice, el Señor añadía, sí, gloria a Dios, el Señor añade, quiere de ser salvo. Pero entonces vino la persecución más terrible, dice, salieron esparcidos predicando el Evangelio. Cuando llegue ese momento más terrible, ya se levantó la iglesia satánica en México, aquí en la colonia Popi ya está una, y esto está aconteciendo más terriblemente. Ya hay marchas donde sacan a la huesuda, a la muerte. No puedo decirle santa porque el único santo es Cristo. A Él sea la honra y la gloria. Amén, hermanos. Entonces, algo terrible va a pasar y necesitamos estar orando unos por otros, pidiéndole al Señor fuerza y fortaleza y sabiduría para los tiempos venideros que vienen. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos, y me seréis testigos. La palabra testigo es martureo, en el griego es mártir, me seréis mártires, dice, y testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Así que primero a tu pueblo, a tu casa, a tus hijos,
a los tuyos predica el Evangelio. Luego, a los que conoces a tu entorno, a tu alrededor, ¿verdad? Es Jerusalén, Judea, y luego Samaria, a los de afuera, a tus vecinos de las colonias, a otros pueblos, y luego hasta los confines de la tierra, amados hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Preparémonos, porque esos acontecimientos van y ya comenzaron estos sucesos. Amén. Así que vamos a prepararnos, amén, hermanos, en clamor y en oración. Y vamos a darle gracias en esta hora. Amén. Inclina tu rostro ahí, Señor. Te damos gracias por lo que hoy nos has dado, por esta palabra tan bella y hermosa. Gracias porque usas este siervo Franco, Señor. Gracias por la sabiduría que tú le das, bendito Rey de Gloria. Gracias porque nos compartes, Señor, de tu santa y hermosa palabra, por ser instrumento tuyo, bendito Rey de Gloria, Señor. Gracias, Señor, y prepáranos, dando la fuerza, la fortaleza que necesitamos para ir caminando con esa valentía, Señor, la ciencia y sabiduría para hablar, Señor, de tu palabra, Señor, aquellos que necesitan, Señor, porque tu palabra dice: ¿cómo oirán si no hay nadie en quien les hable, Señor? ¿Cómo te exaltarán si no te conocen a ti, bendito Yeshua, Señor? A ti sea la honra, bendito Señor Jesucristo, y levanta este pueblo, Señor, y no solamente a este, sino a otros, Señor. Que tengamos esa unidad, que tengamos ese compañerismo de unidad, Señor, para glorificar tu santo y poderoso nombre, Rey de Gloria. Levanta hombres y mujeres idóneos para, Señor, llevar tu palabra, porque tu palabra dice: mucha es la grey, mucha es la mies, pero hay pocos obreros, Señor. Necesitamos, Señor, que levantes obreros, siervas, Señor, que trabajen y glorifiquen tu nombre y lleven el mensaje de salvación a otros. Así sea, Señor. Gracias en tu nombre, bendito Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, hermanos.